Bueno, pues estamos de vuelta, segundo bloque de este Cita con la Actualidad de hoy, miércoles 3 de abril, y yo por un poco por continuar con la línea de trabajo del primero de los bloques, donde el vídeo que hemos pasado versaba sobre la Semana Santa 2013 en Benidorm, y hemos terminado hablando de todo, menos de eso. Pues yo un poco por seguir por esa línea de trabajo y que ustedes sigan disfrutando de este programa, no entendiendo nada, pero disfrutando de él, ahora vamos a proyectarles un vídeo que hemos titulado Benidorm y sus mafias, y es un vídeo que hemos realizado en memoria de don Pedro Zaragoza, sin duda alcalde ilustre de esta ciudad donde los haya habido, precursor del Benidorm actual, pero les he pedido a mis contertulios que una vez que pase el vídeo y hayamos visto todo lo que tenemos que ver sobre Pedro Zaragoza, pues hablemos de todo menos de Pedro Zaragoza, y así esto tiene como más sentido. Este programa al final se convertirá en un programa con sentido común, ¿vale? Bueno, bromas aparte, voy a ver si consigo moderar este programa y no este cachondeo que hemos tenido en el primer bloque. Vamos a ver ese vídeo que hemos preparado en honor y en memoria de la figura de don Pedro Zaragoza, que ahora, justamente antes de ayer, día 1 de abril, se cumplió el 5º aniversario de su fallecimiento. Vamos a verlo y pasamos a la tertulia. El 1 de abril, hace un par de días, se cumplían 5 años desde la muerte de don Pedro Zaragoza, el impulsor del desarrollo turístico de Benidorm y pieza clave en el logro de los objetivos del Plan General del año 56. En su pueblo ni siquiera tiene una calle, porque la que le han dedicado los envidiosos de Vía Estrecha comienza con el nombre de Alameda, sustantivo que nadie adjetiva con el nombre de quien seguramente es el hombre más relevante de toda la historia del Benidorm reciente. ¿Cómo nos vería hoy? No hay que ser adivinos para saberlo, porque lo dejó patente en unas declaraciones que recoge un libro sobre su persona de inminente publicación. Examen de conciencia por parte de todos y comprar un montón de ropas de ilusión, porque el mundo no es solamente lo que algunos creen, vivir de renta jamás. A Dios rogando y con el mazo dando. Y hoy el turismo sigue siendo un infante, es recién nacido aún, que si hace mucho calor se deshidrata y si hace mucho frío se constipa y se muere. Necesita mimo, amor, cariño, tratarlo con amor. El cliente no es el cliente que nos da dinero, es el cliente que comparte con nosotros ilusiones. Lo que parece evidente es que se produjo una ruptura, más o menos atenuada y disimulada, entre Pedro Zaragoza y sus herederos, los que continuaron su proyecto desde la Casa Consistorial, o como empresarios que vieron en el nuevo trazado urbano un amplio campo para la especulación. En algún sentido, se les puede considerar como precursores del desarrollismo costero basado en el ladrillo. Eso explica que en aquella transformación de su ámbito urbano, Benidorm olvidara la reserva de espacios centrales para equipamientos culturales, escolares o de comunicación, a tono con las previsiones ideales del callejero aprobado en el Plan General. Fue el primero que contemplaba el término municipal completo. Como me las arreglé haciendo trampa en la Hacienda, gracias a buenos amigos de Hacienda, que aprobamos lo que era población urbana, pequeño, y después fuimos aprobando lotes y uniéndolos, y al final todo el término estaba planificado. Parecía una locura entonces, porque un Benidorm con 1.700 habitantes, calles de 100 y pico metros de ancho, pues tenía razón que estaba loco, pero eso demuestra que las cosas no las hacen los cuerdos. Muchas veces los locos hacemos cosas también. Y bueno, así está lo que hay. Con defectos muchísimos, con fracasos muchísimos. En cualquier caso, las declaraciones citadas y otras del mismo cariz muestran cómo, desde la perspectiva de sus últimos años, don Pedro Zaragoza, que con tanto énfasis defendía las maravillas de la transformación que su pueblo estaba viviendo gracias al turismo, veía que aquel brillante progreso de los años 60, que él se esforzó en encauzar para gloria de Benidorm, otros lo fueron derivando hacia sus propios intereses sin duda mafiosos. Yo tengo la satisfacción íntima de que a gente que sé que me han hecho mucho daño, cuando he podido les he hecho un favor, y si ha sido posible, lo que he hecho con la mano derecha, que no se entere la izquierda, o al contrario.
porque pienso que algún día habrá Dios o no lo habrá, cada uno que haga lo que quiera, pero lo que sí que tengo es conciencia y tiempo para pensar. Bueno, pues sin lugar a dudas, hablar de Pedro Zaragoza nos podría llevar no un bloque de un programa que en la historia no representará nada, como es este programa, pero que hablar de don Pedro Zaragoza es absolutamente tener un respeto máximo por esa figura, y son pocas las intervenciones que hemos podido ver ahora de Pedro Zaragoza en este vídeo, pero bastante elocuentes y bastante claras. Celebramos su 5º aniversario de su fallecimiento, y la verdad es que yo quiero preguntarle a los tertulianos, sobre todo a Cecilio González y al propio Pepe Martín, que ha preparado el vídeo, Javier Moreno Lara, también estudioso y conocedor de su figura, si le echamos de menos, si Benidorm echa de menos una figura como Pedro Zaragoza. Bueno, yo en primer lugar quiero pedir disculpas por esa... ¿Hablamos de las preferentes? Esa intervención, en fin, que estaba fuera de lugar, pero... me he apoyado un poquito en que... No, pero la podemos recordar si queréis. No, rápidamente quiero decir, vuelvo a repetir que os pido disculpas especialmente a ti, pero tú has sido el impulsor del tema, puesto que has empezado a hablar del gobierno en general, y yo he querido, porque tenía muchas ganas, comentar este tema, pero ya está. Lo de Pedro Zaragoza ha sido el hombre más grande que ha dado esta ciudad, sin ninguna duda, y como él decía ahora en el vídeo, hasta sus propios enemigos estoy seguro que lo reconocen. Y enemigos tenía pocos, desde luego, porque era un hombre tan querido que, en fin, ya se demostró el día de su fallecimiento, de su entierro, ¿no? Y yo querría recordar alguna, para las personas que no han conocido, que no han tenido la gran suerte, porque, en fin, yo he sido un privilegiado. Yo siempre digo que tuve muchísima suerte de recalar aquí en Benidorm hace ya 40 años, y al poco tiempo, bueno, pasaron 7, 8 años después, me presentan a don Pedro, y don Pedro Zaragoza Ors, que es un hombre con ese carisma, era un hombre con ese carisma tan especial, tan humano, todo él, bondad, inteligencia, pues hizo que yo amase más a Benidorm todavía de lo que la amaba, ¿no? Porque Pedro Zaragoza fue, de verdad, aunque algunos se nieguen a reconocerlo, el fundador del Benidorm moderno. Es un título que le dimos unos amigos. Algunos decían, no, el impulsor, no, el fundador del Benidorm moderno. Y entonces yo, para hacerlo más cortito, he traído aquí algunas de sus palabras para que la gente comprenda que un hombre que toma posesión del ayuntamiento en 1950, en diciembre, en enero, el 24 de enero del 51, y eso está en las actas municipales, consta, dice, pues estaba claro que con los menguados recursos de la pesca y de los modestos cultivos no se podía hacer gran cosa, como no fuera emigrar. ¿Y qué dice más tarde? Un año después, propongo a la corporación tome una resolución definitiva y de trascendencia, pues hay que escoger entre salvar Benidorm de la ruina y convertirlo en importante estación veraniega y centro de enorme afluencia de forasteros, o verlo languidecer y contemplar con dolor cómo la actividad y la vida huyen lenta, pero constantemente de esta plaza. Cecilio, me gustaría interrumpirte porque más que el título de nuestra sección de hoy, en este momento, no es qué hizo Pedro Zaragoza, sino qué continuidad ha tenido y qué mafias le han sucedido. O sea, esto que estás diciendo es sabido. Y yo le contradiría a lo que ha dicho Pedro Zaragoza, de que tenía pocos enemigos. En realidad ha tenido miles de enemigos, todos los que no le han seguido, todos los que le han entendido al revés. Y él se quejaba de eso. Él se quejaba de que podía escribir un libro sobre las mafias de Benidorm, y especificaba, no lo quiero leer, no vale la pena, especificaba cómo lo que él había propuesto como una promoción, otros lo habían visto como un aprovechamiento. En esa línea es lo que
va más nuestro tipo de debate aquí. Decir, sí, porque pues en aquella época estamos hablando que tomó posesión en el 50, has dicho. Sí, 50, sí. Las mafias estaríamos controladas, las controlaría él. Porque las mafias son actuales, modernas, porque ya estamos hablando de cuando tenía 70 años. O sea, cuando él estaba ya retirado y seguía en Benidorm. Nunca se retiró, nunca se retiró. De alguna manera, Pedro Zaragoza le pilló estudiando. Lo que hace es, y habla el más neófito de aquí de la mesa, que soy yo, es crear un Benidorm que yo me atrevería incluso a preguntaros si Benidorm sería hoy lo mismo si no hubiera existido la figura de Pedro Zaragoza y no hubiera creado aquel Plan General de Ordenación Urbana del 56, que fue el primero, como él bien ha dicho en el vídeo, completo, que se proyectó a nivel nacional, incluso por delante del de Barcelona. Sí. Y lo que plantea Javier Moreno es ese Pedro Zaragoza que posteriormente deja de ser alcalde de Benidorm y deja de ostentar cargo de responsabilidad administrativa, pero sigue siendo un ciudadano honorable en Benidorm, que sigue viendo las cosas que pasan en Benidorm. ¿Qué piensa él a partir de ver cómo evolucionan los políticos de esta ciudad y las cosas que están haciendo, si tienen sentido en la continuidad de lo que él proyectó? Yo creo que primero respondería a ver si Benidorm no tenía algo especial. Para mí, esa es mi conclusión, y me ha dado la razón Pedro Nuño, que ahora está escribiendo una biografía sobre él. Es que pensar que todo se hizo por un hombre no va con los sistemas que tiene la historiografía actual. La historiografía no es como antes, que la atribuíamos a un general, a un embajador, a un revolucionario. No, son situaciones económicas. Y entonces lo que sí vio este hombre, pero en equipo, porque yo se lo he oído decir a él. Siempre hablaba de equipo. No, siempre hablaba de equipo. ¿Te acordarás de eso? Siempre hablaba de equipo. Vieron esto y fueron a dar gran cauce. Pero yo, la expresión que utilizo es, en Benidorm había unos mimbres especiales que a uno listo le permitieron hacer esa cesta. No lo hubiera podido hacer en otro sitio. Esa es mi teoría. Era un visionario adelantado a su tiempo, porque que en aquellos años ya visionar a Benidorm de esta manera es el modelo del desarrollo vertical de Benidorm. Es comparable pues con Nueva York, con Tokio, con Seúl, ciudades que se han desarrollado verticalmente y sin apuras, muchas de ellas posterior a Benidorm. No quiero decir con esto que hayan copiado el modelo de Benidorm, habrá sido una coincidencia, no, pero está claro que este hombre con el desarrollo vertical y con su pensamiento no solamente influyó en Benidorm y influyó en otras muchas ciudades. El desarrollo vertical no es de Pedro Zaragoza. ¿De quién es? No, es de la segunda revisión del Plan General. Pero estaba él también como alcalde. No estaba. Yo creo que el desarrollo vertical es posterior. Un momento, Pepe. Sí. No estoy de acuerdo. No, yo creo que don Pedro surge como también tuvo Altea en aquella época, un gran alcalde, el que preservó y conservó el casco antiguo, porque si hubiera llegado en lugar del que tuvo en los años 50 y 60 Altea, por ejemplo, llega un Miguel Ortiz y se carga el casco antiguo, en Benidorm tuvieron la tremenda suerte de un alcalde que dijo, ojo, tenemos unas playas maravillosas, orientadas al sur, arena fina, aguas cristalinas, y supo ir adelantándose a los problemas que iba a ocasionar la evolución del propio Benidorm. ¿Cómo? Sigue siendo una obra de ingeniería. Las aguas negras, ¿cómo las trasladó a la parte trasera de Sierra Helada? Yo todavía me pregunto cómo se hicieron esos túneles en aquella época, donde no había la maquinaria de ahora. Por cierto, aguas negras, que en aquel momento eran 4 cubos, no más, de todo el pueblo, de todo el alcantarillado, y ahora se siguen echando las aguas negras. Pues yo me voy a aprovechar de lo que estás diciendo ahora, precisamente para trasladarlo a la actualidad, cuando aquí en este plató, en repetidas ocasiones nos quejamos de la capacidad de los políticos actuales, hasta el punto de que muchísima gente que nos ve puede llegar a pensar de que es que nosotros tenemos algo contra los políticos actuales. No, precisamente este tipo de vídeos y este tipo de comentarios son los que nos permiten diferenciar y comparar. Es decir, nosotros lo que intentamos aquí, Pepe, es preguntarnos y no comprender y no tener una explicación a cómo es posible que la política haya cambiado tanto. De tener personas como Pedro Zaragoza y algunos más que los ha habido, a lo que actualmente tenemos como políticos, que son absolutamente incapaces, y hablo en líneas generales, y ni siquiera me refiero a partidos políticos, sino en general a las personas, que son incapaces de mirar más allá de lo que es su ombligo, o sea, más allá de ver lo que es su sueldo mensual, y por supuesto,
no quiero ya ni atreverme a preguntar si estas personas serían, alguno de ellos, capaces de tener visiones parecidas a las que en su momento tuvo Pedro Zaragoza sobre un secarral. Por Dios. O sea, porque Benidorm en el año 50 era un huerto de olivos o un huerto de naranjos o de lo que fuera. Y ese señor tuvo una visión de que iba a ser Benidorm 50 o 60 años más tarde. Tú imagínate que eso se lo preguntáramos ahora mismo a un Pérez Fenol, a un Agustín Navarro. Oiga, ¿usted sabe, sería capaz de proyectar lo que es el Benidorm de los próximos 50 años? Pero no, mire, usted no sé ni lo que es capaz, no sé ni lo que va a pasar en las próximas 50 horas. Leopoldo, un detalle del vídeo, y os dejo la palabra. Un detalle del vídeo. Antes de su última intervención, aparece un grupo de lapones que él invitó, y tuvo una repercusión brutal o bestial o maravillosa, pongámosles el calificativo que queramos, en la prensa nórdica. Evidentemente, si hasta Benidorm no hubieran venido los primeros alcoyanos, que era la gente rica más cercana, los madrileños ricos de cuna, que la inmensa mayoría de ellos se fueron comprando fincas, hicieron esas casas nobles, que aristocráticas que hay en la zona, como es la finca Roca, por ejemplo. La Roca, las dos rocas, la de la derecha y la izquierda de la vía del tren, donde venían, por ejemplo, la zona de lo que es la finca verdadera, la finca Picalfaz, la que está en términos de Benidorm ya, pero que siempre se ha vinculado mucho con el pueblo de Alfaz. Ahí venía la crema del cine español. En aquella época, ¿dónde se bañaban? En lo que ellos decían el balneario. Es una palabra que yo recojo de aquella época. El balneario para ellos eran las playas de Benidorm. Pero Pedro Zaragoza cuenta que fue a una feria en Estocolmo, en la época de la flor de almendro, y cargó el avión, lo dice así textualmente, cargué el avión de ramas de flor de almendro, nos fuimos a Estocolmo, y en todas las tiendas de Estocolmo, en los escaparates, pusimos ramas y debajo un cartel, Benidorm. Y la gente entraba pensando que eran de plástico, y cuando descubrieron que eran naturales dijeron, tenemos que vivir esto en primera persona, tenemos que ir a verlo. ¿Ves? Había que distinguir dos cosas diferentes. Una es la creación de Benidorm como estructura urbanística y otra es la promoción. En promoción turística, Zaragoza tiene, sobresaliente cum laude, porque realmente de hecho, a última hora estudió la carrera, ¿no?, de turismo. Sí, también, sí, además, una cátedra tiene su nombre, y además él legó sus papeles a la universidad. Pero a mí yo quiero insistir en que él en realidad se basaba en lo que había. ¿Y qué había? Chalés de primera línea. La primera definición de Benidorm es una ciudad jardín, no olvidemos, Después viene la evolución y el primer rascacielos es frente al mar, porque antes se hacían los edificios tranvía, que se llaman, el Túgar todavía. Hay unos cuantos edificios tranvía porque era lo que se les ocurrió primero, poner los edificios tranvía. Luego ya los levantaron, pero bueno, no importa. No, pero bueno, quiero hacer una precisión. No, eso era porque levantar un edificio tan alto costaba mucho más, la estructura es mucho más cara. Pero él, desde el primer momento, cuando dijo ciudad jardín, era justamente porque pensó en que lo de la caja de cerillas, ¿no?, que se pone de una manera o de otra, ¿no? Entonces, ¿qué pensó él? Lo de la ciudad jardín es que el edificio está hacia arriba y alrededor tiene todo el resto del volumen, que era 3 metros cúbicos por metro cuadrado, todo el resto del volumen era para aparcamiento, jardines, retranqueos, y después los retranqueos, que eso es otra historia que se podría, pero no podemos hablar de eso porque tiraríamos esas discrepancias y aquí hay que verlas y el mantenedor con documentos, del programa me echaría a patadas, pero lo de los retranqueos tiene su mandata. Preferentemente. Pero lo que quiero decir de Pedro Zaragoza es que no fue solamente el precursor del turismo en Benidorm, en toda España. Aquí tengo las manifestaciones de hace 2 o 3 años de un señor que se llama José Vila Fradera, que es un editor y escritor de turismo reconocido internacionalmente, y dice que Pedro Zaragoza fue el padre fundador de cuerpo entero del turismo español. Hombre, tuvo cargos muy relevantes en el Ministerio de Turismo, pero muy relevantes, con Fraga y con director general. El urbanismo hubiese llegado de una manera o de otra, porque llegó. Hubiese llegado de una forma u otra, a través de capitales extranjeros. Deja el boli, no haga ruido. A lo que voy, la gran diferencia entre los políticos de ahora y los políticos de entonces
aunque pertenecían al régimen, es que eran hombres valientes. Ahora hay un atajo de cobardes que solamente les preocupa hacerse la foto al lado del que se supone que es el jefe, pero que el jefe cae mañana y resulta que el que era el jefe ya no era mi jefe, era uno y ahora me pongo al lado del otro. Pepe, eso lo pudimos comprobar en esta comarca cuando cayó Paco Camps y nombraron a Alberto Fabra. Gente que había defendido a Camps de una manera a ultranza, a las 2 semanas no lo conocía. No lo conocía. No sabían quién era Camps. No se acordaban. Leopoldo, importantísimo lo que voy a decir, que muchos de los, sobre todo la gente de Benidorm lo conoce, pero muchos quizás no. Cuando él se planta en Madrid, habló de don Pedro Zaragoza y pide que se autorice en todo el término de Benidorm, no solo en las playas, sino en todo el término de Benidorm, que se pueda utilizar el bikini. Correcto. Se arma la marimorena y le amenazan 2 ministros de Franco, le amenazan con excomulgarle. Aquello suponía que él perdía todos los derechos civiles, con lo cual no podía ser alcalde. Le podían quitar, si hubiese tenido hijos como los tenía, quitarle la custodia y pasar a manos de la mujer. Es decir, don Pedro se la jugó de ser todo a no ser nada, por defender lo que él entendía que era la riqueza de Benidorm, que luego se exportó, como bien dice Cecilio. ¿Que Franco aceptó, tragó? Franco aceptó porque dice que Franco, el que llegó con su Vespa, se fue desde Benidorm con su Vespa al Palacio del Pardo. No se fue nave ni en avión ni esa cosa. Se fue con su Vespa y dice que el pobre, desde luego, ese viaje tuvo que ser antológico. Dice que llegó a la Puerta del Pardo y que Franco no le conocía a él, pero que Franco le recibe como alcalde de una ciudad española, entonces era un pueblo pesquero. No, un amigo suyo le había preparado. Pero que Franco, no se conocían, sí, Franco no y él. Y dice que Franco, cuando él les pone lo que Benidorm ofrece y lo que él quiere para Benidorm y lo que eso va a suponer para la provincia de Alicante y para España entera, eso es. Franco dice, como veo que usted no viene con segundas y como veo que usted viene con muy buenas intenciones, lo que usted me dice, adelante, no haga caso a ministros. Y si tiene algún problema, aquí está el generalísimo que se lo solucionará. Y a eso le añadió, y no se preocupe usted, generalísimo, que su mujer, Carmen Polo, pasará las vacaciones en mi finca de Benidorm, como así fue en repetidas ocasiones. O sea, que era, además de dejarse la vida por Benidorm, era muy inteligente y sabía lo que había que hacer. Hombre, claro, fíjate que ahora están siempre hablando de que justamente en las ciudades turísticas importantes como Palma de Mallorca, pues claro, van los reyes a veranear, se han gastado fortunas enormes, le han regalado el barco, el Palacio de Maribel, otro de más allá, y él ya dijo, claro, aquí para darle realce al tema, pues hay que intentar. Y aquí se trajo a esta señora, que bueno, que era la reina, bueno, era la Habsburgo, a la princesa de Liechtenstein, sí, claro. Se trajo a mucha gente de gran calidad, organizaba unos encuentros aquí de altísimo nivel, todos los años, porque él jugó las dos cosas, y el premio Nobel que tuvo aquí, por eso se llama Ochoa, se llama Ochoa. Además, fijaros, en el vídeo que hemos proyectado, los 2 segmentos. En el vídeo que hemos proyectado de Pedro Zaragoza hay una serie de frases que a mí me gustaría recordarlas y que vosotros me comentarais qué ha querido decir. Él dice, hay que hacer constantemente examen de conciencia. Además, recordar que esa entrevista que hemos visto no hace relativamente mucho tiempo. Por lo tanto, cuando él dice hay que hacer examen de conciencia, él está pensando en gentes de reciente intervención administrativa. Dice, comprar arrobas de ilusión y no vivir de rentas jamás. O sea, es absolutamente todo lo contrario de lo que hoy tenemos. Te pondré otra yo. La calidad nunca es una casualidad, siempre es el resultado del esfuerzo inteligente. Correcto. Porque él era un trabajador, bueno, desde primera hora de la mañana. Fijaros si fue inteligente y sabía lo que quería para su pueblo. Y por supuesto para España entera, porque en el fondo ponerse la maquinaria de Benidorm en funcionamiento es ahora mismo el 10% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. Si fue inteligente. El de la Comunidad Valenciana es el 14 casi, ¿eh? Que la primera emisión de televisión española fue en el 56. Y en el 59 Benidorm ya estaba emitiendo para España entera el festival. Claro. Fijaros, ojo, yo tuve la posibilidad, la gente que me conoce lo sabe, durante muchos años de trabajar en televisión española junto a José Luis Uribarri. José Luis Uribarri fue uno de los que, gracias a don Pedro Zaragoza, porque presentó muchos festivales, se compró un apartamento en la ciudad Antena. Y él decía, si cuando don Pedro dejó de ser alcalde, los que le sucedieron hubieran sido inteligentes, en este momento
el Festival de Benidorm sería lo que es San Remo para el mundo entero. De hecho, aquí tenemos a Cecilio González, que es un gran defensor del Festival de la Canción de Benidorm, además de que ha escrito artículos reclamando que su pérdida ha sido un error, de la misma manera que ha reclamado, por cierto, recientemente con más insistencia, que uno de los errores más grandes que está cometiendo Benidorm y que lo sigue cometiendo a día de hoy es no nombrar hijo predilecto de la ciudad a Julio Iglesias. Adoptivo, porque o hijo adoptivo. Que antes de ayer, precisamente, Julio Iglesias en China recibió el premio Guinness al compositor que más discos ha vendido en la historia de la... al intérprete, al intérprete, es decir, con 300 millones de copias. Pero veo que no te hacen ni caso, ¿no? Cecilio. Hombre, no sé, yo creo que sí que será algo que entrará al menos en el debate, si no político, en el debate Pedro popular. Zaragoza lo hubiera dejado perder el Festival de la Canción de Benidorm. De ninguna manera. Lo único que yo tengo que reconocer que en algún momento las televisiones exigían algunos requisitos, como hacer concursos o traer en los fines de fiesta a esos chicos que estaban lanzando de Operación Triunfo y tal. Pero, ¿y eso qué inconveniente es? Pero es el inconveniente es que, sinceramente, el festival necesitaba volver a sus raíces, en mi humilde opinión. Yo creo que no. Yo te explico cómo. Todo evoluciona. Pero volver a sus raíces modernizándolo. Ay. O sea, volver a sus raíces modernizándolo. Es decir, una primera parte, que es la parte competitiva, y la segunda parte siempre trayendo una atracción de tipo internacional, es decir, lo que ahora llaman venir en concierto Luis Miguel o Michael Bublé o Robbie Williams, uno de esos, eso te trae a todo el mundo, que es lo que te trae aquí, trajeron a mucha gente. Las últimas veces fue lamentable, o sea, no sé. Bueno, no las últimas de la reedición, la 25. No, sí, al principio el Festival de Benidorm puede ser, si hay una persona que se llama José Luis Fernández Rizo, que es un figura de la televisión y un enamorado de Benidorm, ha sido el hombre que inventó el sonido estereofónico, en el mundo, y es un hombre joven relativamente todavía, y está ilusionadísimo con que el Festival de Benidorm, además, pero además quiere trabajar de manera desinteresada. Bájate del guindo. En el año 96, formalmente, desde Televisión Española, y un servidor estaba allí, y entonces lo puedo contar en primera persona, se le ofrece al señor Amor, entonces concejal de Cultura, Joseph Lobin, que, porque entonces Televisión Española estaba buscando ya la fórmula de, para ir a Eurovisión, elegir una canción en un festival previo. Y yo dije, rescatemos Benidorm, que sea como San Remo. Y San Remo se sigue utilizando, Manolo, exactamente igual que hace 50 años. Es igual. Y es una joya. Es un privilegio verlo. Y al señor Amos se le hizo la propuesta oficialmente. ¿Sabéis el caso que hizo el padre de la actual concejala de turismo? Por aquí me entra y por aquí me sale. Bueno, yo te voy a decir dos cosas, una buena y una mala. La buena es que yo no mezclaría nunca a José Amor con la actual concejala de turismo, porque aunque sea su padre, son caracteres absolutamente diferentes, y si lo mezclamos se desvirtúa el programa. Y de José Amor, yo lo único que planteo es, ¿le disteis una buena comisión? No, es decir, ¿le hablasteis de cuánto porcentaje se iba a llevar él por traer el festival? ¿Puedo contar una anécdota? Es que si no le dijisteis cuánto se iba a llevar él, ¿cómo va a traer el festival de la canción? ¿Puedo contar una anécdota? Por favor, claro. Esto solamente lo sabe el alcalde de Benidorm. ¿Cuál de ellos? El actual. Lo sabe el no adscrito, el doctor Ferrer. Y lo sabe el chico que estaba en la Fundación Benidorm, este chico gallego que venía desde Lanzarote, que duró aquí lo que un bizcocho en la puerta de un colegio. Y que ahora está en Tenerife, sí. En el año 2011 se le ofreció a Benidorm tener la posibilidad de, cuando se conecta también en Eurovisión con todos los países para dar los votos, desde el castillo, en directo evidentemente, conectar con Benidorm, y ese minuto, que fuese un minuto de gloria. ¿Coste para el Ayuntamiento de Benidorm? 0. El único que tomó interés fue el doctor Ferrer. Pero se ve que alguien ahí en eso de la fundación va a decir, como un gilipollas como este va a venir y va a proponer algo que se me tenía que haber ocurrido a mí. ¿Eso aquí lo propuso Pepe? Pues se lo propuso un servidor a petición de la gente de Eurovisión, que aquel año se organizaba en Alemania, que yo tenía muchas amistades, y me dijeron, oye, es el momento de que hagáis algo, ostras, que hagáis algo, me lo dais. Y yo, venga, muevo ficha,
Bueno, por eso os he dicho antes que tiene muchos enemigos Pedro Zaragoza. Claro, Pedro Zaragoza nunca hubiera dudado de eso. Ahora voy más pero lejos. Estos tíos van contra él. Ahora voy más lejos. Benidorm tiene la posibilidad, fijaros lo que voy a decir. Benidorm tiene la posibilidad, si quiere, de organizar el Festival de Eurovisión Junior, 28 países, 300 millones de espectadores, en el año 2014. La vacante está ahí. Estoy esperando que me llame el alcalde para organizar el tema. ¿Os parece poco durante 2 horas que 28 países y 300 millones de espectadores te estén viendo en directo? Y que entre canción y canción promocionemos Aqualandia, Terra Mítica, Las Fuentes del Algar, Altea, el Peñón de Zac. ¿Y ese bombón nadie lo ha cogido? ¿No, todavía? Ese bombón, pues eso es un Vamos, bombón. pero estoy esperando que me llame el alcalde. Bueno, pues ahí queda el Vaya, reto. Yo Ahí queda, solo muy digo bien, a los muy señores que interesante, organizan sí. Eurovisión, aunque sea junior, por lo tanto más imberbes e inexpertos, que aquí todo funciona por comisión. Si no hay una importante comisión, no harán ustedes Eurovisión desde aquí. Ya sé que perderemos todos los benidormenses, pero es que eso a los que mandan les da igual. Los que mandan, que nada tienen que ver con la forma de hacer gestión del señor Pedro Zaragoza y de hace 50 años, lo que les interesa es el sálvese quien pueda, pero primero me salve yo. Por lo tanto, difícilmente Benidorm le podemos pedir más. Ahora lo vuelvo a repetir, lo he dicho en mi mini editorial al principio del programa, la culpa volverá a ser de ustedes si cuando dentro de 2 años, ya no son 4, ya son solamente 2, hay que volver a votar y ustedes vuelven a votar a este colectivo de personajes que llevan entre 25 y 30 años chupando de la mamandurria. Entonces luego pues no se quejen. ¿Qué me están diciendo? ¿Que serán los mismos los que se presenten en las cabezas de los partidos grandes? Pues oiga, miren ustedes, quédense en casa, no voten, voten en blanco, voten a otro, pero luego no se quejen. Porque Benidorm sigue funcionando gracias a gente que ya no está, como Pedro Zaragoza, porque su legado y su forma de hacer las cosas permite que hoy, 50 años después, Benidorm siga siendo un referente turístico a nivel nacional e internacional. Pero desengáñense, si fuera por la actual gestión de los políticos que hoy en día gobiernan o están en la oposición de pueblos como Benidorm y comarca, aquí no estaríamos en porcentajes de paro de entre el 15 y el 17%, sino que estaríamos en porcentajes parecidos a los de Andalucía, que rozan el 40%. Se lo garantizo. Pues señores, ¿algún comentario más acerca de Pedro Zaragoza? Nos quedan un par de minutos. Pues de Pedro Zaragoza solo se puede repetir que ha sido el fundador, como decía antes, del Benidorm moderno, que todos le debemos muchísimo y que sean de derechas, de izquierdas o medio pensionistas, la gente debe tener siempre en la memoria a este gran hombre, porque si no sería de muy desagradecidos y ya sabemos la frase hecha, ¿no? Yo, Leopoldo, me gustaría terminar recordando a don Pedro como el firme defensor del turismo de sol y playa, el de las clases medias. Él decía que personas con Jaguar o personas con coches de alto standing vienen 4 o 5. Y que con 4 o 5 Benidorm ni la comarca puede tirar para adelante. Estoy totalmente Perdón, se me olvidaba que sí, siguiendo con tu intervención sobre la gente importante que venía aquí, Otto de Habsburgo, y la princesa de Liechtenstein, esta gente era gente que después promocionaba muchísimo a Benidorm, y aquí en estos momentos no se puede decir, pero existen viviendo, o sea, vecinos de una importancia ahora relevante, la grandísima pueblo, del mundo financiero, oculta, pero sí, sería, yo no podría, por ejemplo, yo conozco ahora mismo 2 o 3 personas importantísimas, pero que sería por mi parte imprudente el comentarlo. Siempre he dicho que hay que viene muchos Belén Esteban, ¿no? al Venga, mismo con todo el mundo. tiempo, Belén Esteban también viene. Belén Esteban, Ahora, que es muy bien lo que recibida faltaba. aquí, porque, Sí, porque que sí, que como persona pública, independientemente de que te Promociona guste su Benidorm. forma de Habla de hacer las cosas en Benidorm, televisión, atrae a muchísima gente. Y al final es, como ha dicho Cecilio, recordando las palabras de Pedro Zaragoza, palabras que luego también Vicente Pérez de Besa dijo en multitud de ocasiones, es que el turismo bienvenido es el que no viene no puede ser bienvenido porque no está aquí. Y sobre todo Por las lo tanto, clases medias, a las que tú has hecho referencia, él siempre pensaba eso, que hizo para todo el mundo, ¿no? Pero claro, también nos estamos pasando en algunos momentos, seguramente por las circunstancias económicas y por la crisis, pues que Benidorm podría ser, digamos, el lugar de 3 estrellas y 4, y hay otras poblaciones. Sí lo tiene, porque tiene golf Sí. y tiene náutica, o sea, es decir, sí existe ese Benidorm. Lo que pasa es que ese Benidorm no... Sí, pero hay un problema. Tú mismo lo has dicho, quiere ser discreto.
Sí. El rico de aquí no le gusta presumir. Perfectamente, Aquí sí. más bien el aldeano es el Lo que pasa es que hay gente que la carretera. que yo no soy Pues, una señor, está claro que yo él no soy aceptó- clasista, ¿no? Pero Estamos fuera de hora. Él, termino, él aceptó estar 3 meses como alcalde de Benidorm y terminó estando 17 años. Pues señores, ahí queda el legado de este humilde programa hablando de don Pedro Zaragoza y pedir disculpas por cualquier cosa que podamos haber dicho de don Pedro Zaragoza que no haya sido apropiada. Jamás pediré disculpas por decir las barbaridades que muchas veces decimos por el colectivo nauseabundo que ahora mismo nos gobierna, pero cuando hablamos de figuras de la importancia de Pedro Zaragoza, sí que pido disculpas por si acaso hubiéramos dicho alguna cosa inadecuada. Me quedo con 2 datos. Las cosas no las hacen los cuerdos. Esas son palabras de Pedro Zaragoza. Y sobre todo me ha preocupado una frase que dice en esa entrevista que se le hizo hace relativamente poco tiempo. El turismo es un infante aún. Pues madre mía, si el infante está en manos de quien está, poca vida tiene. Por lo tanto, señores empresarios y señores y señoras de la sociedad civil de Benidorm y comarca, pongámonos todos manos a la obra y no dejemos que nada dependa de este colectivo de energúmenos que nos gobiernan, porque nada acabará bien. La verdad es que me voy a ahorrar las palabras. Señores, nos vemos en 5 minutos. No se vayan muy lejos porque el siguiente vídeo que les vamos a mostrar seguramente no dejará a nadie sin opinión. Lo voy a dejar ahí, pero vamos a mostrarles un vídeo que demuestra que el Ayuntamiento de Benidorm en muchas cosas se salta las leyes a la torera y permite que muchos ciudadanos estén poniendo incluso su vida en riesgo. No estoy exagerando, verán ustedes el vídeo que les vamos a mostrar, eso será a la vuelta de publicidad.